Servir a los demás es el más alto honor que me distingue y al que me he comprometido ante ustedes, los zacatecanos. Pues desde el servicio público puedo convertir sus acciones en instrumentos de cambio que tanto requiere nuestro país para hacer realidad la utopía de construir un mejor lugar para todas nuestras familias. Es inevitable el iniciar esta intervención hablando del acelerante crecimiento de la inseguridad, toda vez que ésta se ha convertido en el tema que más preocupa a la sociedad zacatecana. En lo que va del año, México y en nuestro país, poco más de 10,000 personas han muerto en los hechos relacionados con el crimen organizado. En el país, 4 entidades federativas superaron 1,000 muertes producto de sucesos. Estamos hablando de Chihuahua, de Nuevo León, de Guerrero, de Sinaloa. Y según la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del señor procurador, sentenció que en el presente año en Zacatecas han muerto en la lucha contra la delincuencia organizada 161 personas, de los cuales 135 formaban parte de las organizaciones delictivas, cifra que supera en mucho la del año pasado. Es importante aceptar que la inseguridad no se acota a la lucha por los mercados de la droga, sino que cuestiona la capacidad del Estado para evitar que la sociedad mexicana se involucre en el consumo y la cadena productiva de las complejas estructuras del crimen organizado. Y aquí cabe hacerse algunas preguntas. ¿Qué es lo que no puede brindar la sociedad para evitar que cada vez más jóvenes, hombres y mujeres, busquen respuestas emocionales y sociales en los enervantes? ¿Qué el Estado mexicano y Zacatecas como parte de no pueden brindar las condiciones para generar los que se necesitan? En los últimos años, la población mexicana que vive en pobreza se incrementó en un 3.2 millones de personas. De 2008 a 2010, según el informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, mientras que en el 2008 había 48.8 millones de mexicanos en situación de pobreza, en el 2010 la cifra aumentó a 52 millones, lo que representa cerca del 50% de la población nacional. De la misma manera, en el 2008 a 2010, 16,000 zacatecanos se sumaron a la situación de pobreza, mientras que otras 21,000 más no tienen garantizado el acceso a la alimentación, lo que significa que 7,000 zacatecanos tendrán pocas expectativas de tener que comer diariamente en los próximos días. De acuerdo con el registro del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Zacatecas figura entre los estados con mayor tasa de desocupación laboral en la República, superado solo por Tlaxcala. Eso indica que el factor más importante de composición social en México es la estrategia económica que hoy nos impone el proyecto neoliberal y globalizador, creando un sistema económico que no genera oportunidades de empleo ni ingresos remunerativos para la población, a tal grado que entre 1983 y el 2010 el Producto Interno Bruto por habitante en el país solo creció 0.47%. Es necesario precisar que la generación de empleo no solo se trata de ofrecer oportunidades de obtención de ingreso. La generación de empleo debe de ser parte de una estrategia encaminada al fortalecimiento y desarrollo de las regiones y comunidades a fin de vincular la inversión en actividades productivas, aprovechando las potencialidades para así generar condiciones fuertes y duraderas que permiten mejorar la economía familiar al tiempo que potencian la economía en forma transversal. De la misma manera, la pobreza ligada a la ignorancia crece. En Zacatecas, solo 5 de cada 10 estudiantes que ingresan a la primaria
concluyen estudios de nivel superior, problema que, según cifras oficiales, se empieza a acentuar a partir de la secundaria, lo que provoca que esta, la secundaria, para muchas de nuestras gentes sea el grado máximo posible alcanzar. Es necesario crear las herramientas para garantizar las condiciones que permitan de manera integral crear condiciones mejores para la educación pública, laica y de calidad que merecen nuestros hijos. De igual forma, es pertinente exhortar a los responsables de promover la cultura para que del análisis y discusión se fortalezcan las políticas culturales en torno a las costumbres y tradiciones de los pueblos. Reconocemos que en el Estado se han hecho grandes inversiones en eventos de talla internacional, pero estos, a juicio propio, solo fortalecen la cultura del espectáculo y no fortalecen el reconocimiento de la cultura como la capacidad de transformar del ser humano. Es necesario replantear la Ley de Cultura de Zacatecas, colocando en el centro de sus objetivos y acciones el fomento de las diferentes costumbres y culturas locales, las cuales nos dan identidad y cohesión. Solo así estaremos en sociedad. Es de reconocer que estamos en un círculo vicioso, que solo se romperá si el gobierno federal y el estatal centran sus acciones colocando en el centro de sus estrategias y políticas presupuestales la lucha no solo contra la delincuencia, sino contra la pobreza, la marginación y la ignorancia de la mayoría de los mexicanos y los zacatecanos. No podemos dejar de mencionar el derecho a la salud, toda vez que las declaratorias de cobertura universal anunciadas por la Secretaría de Salud, con la inscripción de 52.3 millones de personas al Seguro Popular, mismo que ha demostrado su incapacidad para atender pronta y oportunamente a los pacientes, ya que existe solo un médico por cada 100.000 habitantes en este sistema. Además de que la cobertura es muy limitada, originando que los beneficiarios no tengan la atención médica que necesitan, principalmente la atención especializada. Por otro lado, quiero mencionar que la producción de alimentos se ha visto afectada, no solo por las sequías recurrentes que golpean terriblemente al campo zacatecano, sino más bien por la falta de políticas agropecuarias en el campo mexicano en las últimas décadas, donde los programas dirigidos a este sector son muy limitados y por ello ha propiciado que nuestro país no sea autosuficiente en la producción de alimentos y tengamos que exportar más del 50% de los productos básicos. En consecuencia de lo anterior, el campo se empobrece cada día más. Los campesinos abandonan sus tierras para buscar mejores condiciones de vida. Eso propicia que las tierras abandonadas vuelvan a ser cooptadas y concentradas por unas cuantas manos. Por ello, ratificamos que para reducir las zonas rurales y la dependencia alimentaria es necesario reorientar las políticas públicas que impulsen la producción, fortalezcan el mercado interno y garanticen la autosuficiencia alimentaria. El empobrecimiento de la sociedad zacatecana es un asunto cotidiano y el papel del legislador es brindar desde nuestras atribuciones soluciones a las situaciones que lastiman a Zacatecas. De tal manera, una de nuestras responsabilidades es el análisis y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2012, desde donde es necesario encauzar para resolver el grave problema de la inseguridad, pero no desde el punto de vista policial. Es necesario, para la resolución integral, atacar de manera decidida la ofensiva situación de pobreza por la que atraviesa Zacatecas. Es necesario hacer llamado a la sensibilidad del Poder Ejecutivo para que anteponga en la propuesta de presupuesto 2012 el combate serio y responsable y comprometido de la pobreza, que anteponga el incremento de recursos para programas que fortalezcan al campo zacatecano, de tal manera que se salga de programas asistenciales y de contingencia. Es vital recuperar al campo en su capacidad productiva, pero sobre todo en sus relaciones sociales y de vida, como un espacio aglutinador de las tradiciones y raíces del pueblo zacatecano. Que anteponga la generación de empleo basado en una estrategia de fortalecimiento de las actividades productivas de las diferentes regiones del Estado,
así como de cada una de sus comunidades, a fin de fortalecer los mercados internos, locales y regionales. Es necesario que en este proyecto se anteponga también el incremento de la inversión en la educación general, de tal manera que ésta sea realmente gratuita, laica y de calidad, para que con ello sea real la esperanza del desarrollo de nuestra entidad. Solo con una juventud informada, capacitada y dispuesta a desarrollar sus capacidades intelectuales se podrán encontrar las soluciones para el crecimiento y el fortalecimiento de Zacatecas. Es necesario también que anteponga en el presupuesto el rescate y consolidación de la cultura zacatecana, tomando como eje el apoyo a la difusión, discusión y entendimiento de las costumbres y tradiciones de los pueblos. También es necesario que anteponga la garantía y el reconocimiento de los derechos a la salud, al trabajo, a la vida libre de violencia, el derecho a la educación, la vivienda y de todos aquellos derechos humanos reconocidos plenamente en nuestra Constitución. Solo así, con estos ejes rectores, podemos comprometernos a apoyar una propuesta de presupuesto para el Estado de Zacatecas. De lo contrario, nos convertiremos en una voz que dará el debate serio, responsable, que genere las condiciones para lograr convertir al presupuesto en una herramienta para retomar el camino hacia el desarrollo pleno y no usarlo como instrumento de la presión político-electoral. Y si con esto somos recriminados, compañeras y compañeros, afirmaremos una vez más que preferimos morir de pie y luchando que vivir arrodillados. Amigas y amigos zacatecanos, desde los últimos 25 años, cada sexenio se caracteriza por sus errores y por sus aciertos, mismos que han sido sometidos al análisis, a la discusión y al escrutinio de pueblos. Así, en el ir y venir de estos gobiernos, tendríamos que reconocer las políticas acertadas que se implementaron en sus momentos. Además, tendríamos la obligación de recordar los errores con responsabilidad, sin hacer escarnio de ellos, para convertirlos en justificación de la falta de políticas claras de los gobiernos que les preceden, para corregirlos y por ende mejorar el actual de los gobiernos subsecuentes. Desde esta tribuna convoco a que cada quien desde su trinchera, gobiernos municipales, el Ejecutivo Estatal, el Legislativo, y a todos y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, ciudadanos zacatecanos, nos organicemos, nos propongamos generar las condiciones para lograr alcanzar un Zacatecas justo, democrático e igualitario, porque unidos somos uno, y como uno, desde nuestros espacios, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, porque un Zacatecas mejor es posible. Finalmente, queremos reconocer a todas las mujeres y los hombres antes de la sociedad civil, toda vez que gracias a ustedes alcanzamos la más alta tribuna del Estado, y son ustedes, y solo ustedes, los que evaluarán los aciertos y los desaciertos de quienes los representamos. Muchas gracias. ¡Que viva Zacatecas!